no se está grabando, ¿verdad? Bueno, ahora sí se está grabando. El de telecomunicaciones que decía, que nombraba Fran, tiene un tipo documental. El modelo ágil tiene un tipo parecido. Ambos están centrados en el usuario. Vamos a ver las características de cada uno y vamos a cuestionar también estos soportes documentales en esta clase. Si me dan un segundito. Documentación y testing. Es la clase 5, no es la clase 4. Clase 4 para mí, clase 5 para ustedes. Documentación y testing. Como nombrábamos recién, nuestro proceso de pruebas ya comienza cuando hay algo del proyecto. No hace falta que sea un producto de software. La documentación es parte de un proyecto, así como los productos de trabajo que nosotros vamos a generar durante toda nuestra intervención como testers, vamos a generar otra documentación, también es parte del proyecto. Entonces, en la documentación, ante la documentación, el tester se para de una manera activa. Siempre está haciendo pruebas, o cuestionando, como decían las chicas, cuestionando qué se dice en la documentación y qué falta de la comunicación, de la documentación. ¿Por qué? Porque la documentación nos tiene que decir qué resultado tenemos que esperar. Nosotros necesitamos un resultado para poder ligar nuestras pruebas a ese resultado. Es por eso que muchas veces nosotros los testers, ante la documentación, somos quienes hacemos esa pregunta y refinamos y procuramos el refinamiento de esas definiciones que hay en la documentación. En el taller pasado hablábamos de historias de usuarios que tenían una estructura, y todo soporte documental tiene una estructura. Antes, sí. me gustaría agregar una pregunta un poco, no sé si filosófica, pero es algo que se relaciona un poco a lo que hablamos en clases anteriores sobre defectos y demás, ya que estamos hablando de defectos. ¿Por qué creen que pueden haber errores y por qué creen que nosotros podemos estar detectando errores en eso? En esta documentación que sería nuestra base de todo. Sí, Delfín. Por falta de preguntas que se le haya hecho en el sistema o que partes que sean contradictorias dentro del la misma planificación, ¿no? Del planteo general del desarrollo, a desarrollar. Bien. ¿Alguna otra respuesta? Sí. Porque la documentación la escriben personas. Y las personas podemos equivocarnos. Sí, justo ahí entre esas dos respuestas está a lo que quería venir, de que tanto en lo que vamos a encontrar como código en algún futuro, que vamos a encontrar que resulta en una falla en nuestro sistema. También vamos a encontrar errores en nuestra documentación que pueden ocurrir por un millón de cosas, pero bueno, era como para atar esto de que también es un producto del que estamos tocando todo el tiempo, tanto la documentación como el sistema una vez que empecemos a trabajar sobre el mismo. Así, porque todos, ante el mismo producto, o ante la misma necesidad del usuario, tenemos interpretaciones distintas. Entonces, como decían por ahí, tenemos miradas distintas y las escriben personas. Por eso también puede fallar. Y por eso ahí tiene que estar el test. Y tiene que ver, si recuerdan, con la intervención del tester el testing en las etapas tempranas del desarrollo. Esos defectos sobre documentación son más económicos de subsanar que cuando ya está el código escrito. De ahí la necesidad de que estemos en una etapa preventiva. Casos de uso, historias de usuario, y de las historias de usuario o del marco de trabajo ágil, los criterios de aceptación. Hoy vamos a hablar de
las tres. Vamos a hablar de casos de uso. ¿Vos trabajaste con casos de uso, Luis? Si estás por ahí. Delphi, tenés la manito levantada. ¿Una pregunta? Sí, iba a preguntar una cosa que pasó con respecto a las vacunas, que en realidad para mí es como un error que hubo. Cuando se hicieron todos los estudios, a las mujeres no le preguntaban en qué etapa de su ovulación o de momento menstrual estaban, y hay vacunas que afectaban efectivamente la menstruación y el momento de ovulación, y nadie hizo esa pregunta. O sea, puede no haber un costo económico, sino un costo de personas directamente. El 50% de la población es, y nadie se preguntó tipo, che, ¿te afecta? ¿Estás menstruando? ¿No estás menstruando? Era terrible. Bien, exactamente ese es el riesgo que se corre en esta industria, por no hacer la pregunta indicada en el momento indicado. Y pasó la mayoría. Una tremenda omisión y un excelentísimo ejemplo. Gracias, Delphi. Con historias de usuarios yo sé que trabajamos todo el tiempo, pero con casos de uso. Señores tester que están en esta sala, ¿han trabajado con casos de uso? Me ha tocado revisar casos de uso, eso sí. Una vez que... ¿Cómo se dice? Al menos durante esta parte de documentación, todo este tema de casos de uso de usuarios reales o de usuarios que usaban versiones anteriores de la aplicación. No son nada lindos, pero... No, alerta spoiler, bueno, no digas que no son lindas. En realidad, el caso de uso es una documentación de esos modelos, que se utiliza mucho en esos modelos que requieren aprobación. En el modelo tradicional, el caso de uso es una documentación extensa que define a detalle una funcionalidad o varias funcionalidades, está estructurada con casos de uso y sus dependencias, y que narra o define qué es lo que realiza, qué acciones va a realizar ese usuario en esa funcionalidad y sus respectivas interacciones en las distintas partes del sistema. Les doy un ejemplo. Para el alta de alguien que se va a inscribir a un instituto, tenemos el caso de uso alta de nuevo miembro del instituto, o de alumnos del instituto. Este caso de uso va a describir qué acciones va a ejecutar el usuario para realizar esa alta, sus posibles excepciones, sus restricciones, sus dependencias con otras funcionalidades. Es un documento muy extenso y muy a detalle. Al ser muy extenso y muy a detalle, el mantenimiento requiere muchísimo esfuerzo y muchísimas horas de análisis. Ese documento, además, los casos de uso requieren, ese detalle tiene una finalidad: la aprobación de otras personas. En los modelos como que en bancarios o de telecomunicaciones o gubernamentales que se apegan más a lo tradicional, no quiere decir que todos los bancos, los bancos ahora han migrado a un modelo más ágil, pero muchas veces por esta autorización que se requiere, los casos de uso son un documento o el documento que más se realiza en estos proyectos. Sí, soy de la época de los casos de uso, chicos. Casos de uso extensísimos, que el riesgo de que sea muy extenso, ¿qué se imaginan que puede pasar con un documento que es muy extenso y que requiere de personas que lo vean y lo autoricen? ¿Qué puede pasar con un documento de esas características? Y es muy probable que no sea demasiado claro. Si es muy extenso y requiere como estarle encima, ¿no? Y varias personas, a mí lo que se me ocurre es eso, que no es lo suficientemente claro, y si no es lo suficientemente claro, bueno, eso es un problema. Es probable.
¿Qué pasa Y con el tiempo? es lento. ¿Por qué? Exactamente. Sí, Claro, es sí, difícil porque de manejar. sí, seguramente, claro, seguramente vamos a tener que esperar mucho tiempo a que esté ese documento es lento. ¿Qué más? Y aparte de hacer tan extenso, hay más probabilidades de fallas, de errores. Eso también. Eso también para un tester es bastante, lleva mucho tiempo de análisis un documento como este. Un documento como este tiene ciertas características. Los símbolos, por ejemplo. Los símbolos o los diagramas. Se caracteriza por tener diagramas de flujo y estos diagramas que muchas veces vamos a encontrar para graficarnos qué hace el usuario ante cierta funcionalidad. Y cada uno de esos símbolos que tenemos significa algo. ¿Qué significa? A ver, no sé si vos lo tenés, pero yo les cuento que yo no hace tanto, hace el año pasado, estuve en un proyecto que utilizaba casos de uso. Y les cuento qué sucedía. Cuando empezaba un proyecto, llegaba al departamento de pruebas, el tester tenía que leer todos los casos de uso, tenía un tiempo, un time box para leer los casos de uso, y esos casos de uso teníamos que hacer nuestros casos de prueba basados en esos casos de uso, teníamos que buscar al analista qué había hecho ese caso de uso. Ya cuando llegábamos al analista, el analista estaba analizando otra cosa, otro proyecto, entonces estábamos como siempre varios pasos por detrás de esa documentación. Levantábamos bugs sobre la documentación para que se hiciera otra versión del caso de uso con esa nueva modificación. Esa nueva modificación debía llevar a una etapa de aprobación de la dirección. Una vez que nosotros recibíamos el proyecto, ejecutábamos nuestras pruebas y podía llegar a ser que los casos de uso hubieran quedado ya obsoletos o con algún cambio pendiente, y que el desarrollo se hubiera ajustado a la versión anterior, y nosotros tuviéramos que levantar fallos sobre el producto porque el programador se basó en la versión anterior. O sea que era muy larga el circuito que teníamos que hacer para tener la última versión de la documentación. Y sí o sí teníamos que basarnos en ese soporte documental. Tomo... Ahora Sí. sí te dejo respirar. Sí, bueno. De que, bueno, en este diagrama que estamos viendo acá, quiero agregar dos cosas. Una va a ser una palabra para glosario, para que no se lo olviden, y otra es un poco de esto que, como estamos viendo acá, tenemos tres partes principales. Una que son los actores o roles que están cumpliendo, que en este ejemplo podemos ver un crítico de comida es un chef. ¿Cuál es el sistema bajo el cual se están relacionando también, y cuáles son las acciones o estos casos de uso? Esto de los casos de uso, como explica Lore, son tan extensos porque describen un montón de todas estas relaciones entre cada uno de estos componentes o de cada una de las personas que interactúa. Cuando hablamos de roles de usuario también hablamos de cosas que son... Bueno, voy a aprovechar para preguntar, si alguien se imagina otros tipos de roles de usuario dentro de este ejemplo que tenemos acá, de un crítico de comidas que está en un restaurante, que se relaciona con tres de esas acciones, que es probar la comida, pagar la comida, beber vino, y tenemos un chef que se relaciona con preparar la comida. ¿Alguien se imagina otro rol y otra acción que pueda cumplir dentro de este mismo sistema? Para mí falta el mesero o la persona que sirve, el mesero, que Un también es encargado. importante. Y también los comensales que no son críticos, digamos, la gente que va a comer al restaurante.
Muy bien. Corregime, Lore, si me equivoco. Al menos siempre a mí que me tocó trabajar, siempre se definen un montón de estas cosas de los roles y cómo interactúan con cada parte de la aplicación, cómo quieren realizar un flujo y cuáles son las acciones que también involucra. Y la palabra que quería guardar esto para Glosario es lo del tema de flujos, o también lo vamos a ver muy seguido como flow, que hablamos de todos los pasos que tiene que seguir un usuario para realizar cierta acción o para llegar a cierto objetivo, digamos. Es como toda una lista de acciones que puede incluir ese flujo en particular. Yo quería que se guarden eso. Que se guarden eso. Bueno, ¿y qué significan estos símbolos de los diagramas? Significa lo siguiente. Significa que el rectángulo son los límites del sistema. Es el restaurante. El caso de uso son los óvalos: pagar comida, probar la comida, pagar la comida, beber vino y preparar la comida. Y los actores o los muñequitos son los usuarios que van a realizar esas acciones. Y las flechitas son cómo van a interactuar con algunas de esas acciones y muchas veces cómo van a interactuar entre sí, como decía, o esas acciones que van a realizar entre sí. Eso es muy común. ¿Y qué les parece que hace el tester ante estos diagramas o ante esto? Interpretarlos y en base a eso ver si coincide por ahí con lo planteado en la documentación, o no sé, por ahí el crítico de comidas está mal puesta la flechita de la acción y va a preparar la comida. Bueno, eso habría que arreglarlo. Como eso, ¿no? Interpretarlo y comparar. Interpretar y hacer preguntas, muchas preguntas. Muchas preguntas, porque esto en base a esta documentación, en una metodología tradicional, el programador va y realiza su código. El tester en esta etapa es el que cuestiona esto, como acabas de decir, si hay alguna falla, o hay alguna omisión, o hay alguna pregunta que puede llegar a romper esta lógica que está planteada aquí. Delphi, ¿tenés la manito levantada? No sé si tenés algo más. Bien, aquí se plantean muchas veces, la mayoría de las veces de este análisis surgen las interacciones o las relaciones entre los actores. Y acá tenemos un poquito más de detalle de cómo pueden llegar estos actores a interactuar. Y el tester va a estar haciendo preguntas como: ¿y el agente de ventas puede llegar a actualizar clientes, y por qué? En ese punto el testero interactúa mucho con la documentación. Las relaciones es una de los diagramas, las relaciones, los alcances del sistema están descritos en los casos de uso. Las excepciones es una característica muy, muy grande de los casos de uso, que me dice que no se puede hacer. Y muchas veces el impacto en los datos. Muchas veces, la mayoría de las veces, y debería ser algo fundamental, cuál es el impacto de las relaciones dentro de los modelos de datos. ¿Qué es esto? Relacionar las distintas acciones de los usuarios. El tester ante esto se para de una manera activa y crítica, haciendo esas preguntas que seguramente van a tener una respuesta desde lo funcional o desde alguna excepción. O no tienen respuesta y hay que hacer una actualización del caso de uso. También acá en este análisis
tiene mucho que ver la experiencia del tester, ¿no? Porque también somos personas que trabajamos muchos en proyectos muy similares todo el tiempo. Un tester que trabaja en un carrito de compras o en una página de compras probablemente también haya trabajado o vaya a trabajar en algún momento en algún otro carrito de compras. Y eso también te da una perspectiva de cuáles son las relaciones y cuáles son las interacciones que conocemos y que son comunes. Y que por ahí se puede estar omitiendo, o sea, algún comportamiento que no se pensó y por ahí nosotros lo vimos en algún momento y decimos, ¿y qué pasa si llegamos a esto dentro del tema de interacciones? ¿O por qué debería interactuar X con Y? ¿O por qué no? Y poco para resumir el caso de uso y cerrar. En general, vamos a interactuar más con historias de usuario, pero puede pasar que ingresen en un modelo más tradicional y se encuentren con casos de uso. Los diagramas de los casos de uso nos sirven para algo, para ver y relacionar esta comunicación que se hace entre actores del sistema, que son usuarios del sistema. Y nos sirve para ver el alcance de esas relaciones. Y nos vamos al siguiente tema, que ahora sí, algo que estuvimos viendo en el taller de DAM la clase pasada, en el modelo ágil, las historias de usuario. Lo vamos a empezar a relacionar un poco entre uno y otro. Las historias de usuario. Vimos que las historias de usuario son aquella documentación, o como dice acá, descripciones del sistema, o de qué debe hacer el sistema relacionado también con el usuario, y son como características muy cortas, y nos dice para qué necesita el usuario realizar cierta acción en el sistema, y cuál debería ser el resultado. Es un soporte documental muy corto. Aquí en las historias de usuario, también esto en base anecdótico, en base a la experiencia, los casos de uso los suelen realizar el rol de analista funcional o analista de soluciones o analistas de negocios, que son roles muy fuertes en ciertos modelos. En las historias de usuario, en los modelos ágiles, pueden ser construidas por analistas, también depende mucho de la estructura de las organizaciones, y muchas veces por otros roles. Porque al ser documentación muy simple, esquemática y corta, puede ser mantenida por cualquiera de los roles que está dentro del modelo ágil. Vieron que en la clase pasada nosotros hablábamos de un equipo, el equipo del modelo ágil encarna todos los roles y es un actor. Estaba el Product Owner, el Scrum Master y el equipo. El equipo adentro tiene un montón de roles. A los testers, desarrolladores, analistas, diseñadores, todos, pero el equipo tiene poder por sí mismo. El equipo puede mantener fácilmente historias de usuario. Así que eso es una característica, la flexibilidad y la ductilidad que tiene este modelo documental. Que tiene sus beneficios, por este mismo estamos nombrando un beneficio, pero por otra parte tiene algunas limitaciones, como todo modelo muy esquemático de documentación, puede ser que muchas cosas no se estén diciendo. ¿Qué debe tener? Estructura de una historia de usuario. Nosotros como testers, siempre, ante algún tipo de documentación, tenemos que cuidar la forma, la estructura. Entonces, vamos a encontrar que las historias de usuario deben tener esta estructura. Y por otra parte, tienen propiedades como dice acá, básicas, o lo que se llama invest
que deben ser independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y testeables. Eso significa esa sigla. ¿Y qué significa cada una de esas? Independientes, porque cada una de ellas constituye una unidad. Negociables, porque son flexibles. Valiosas, porque escriben un valor en sí mismo. Tiene que ver con esa independencia también. Estimables, porque yo puedo decir, esta historia de usuario la puedo probar me va a llevar tantas horas. Pequeñas, deben ser una unidad mínima, y testeables, y ahí es donde estamos nosotros identificados, que deben ser probadas, deben poder ser probadas por sí mismas, más allá de la interacción con otras. Esas son las características de las historias de usuario. Y como estructura, que deben tener un ID, un título, una descripción, una estimación, una prioridad, una dependencia, o las dependencias, o sea, las relaciones que pueden tener con otras. Esto el ejemplo que dábamos recién, si el caso de uso de recién del alta o de la inscripción de un alumno a un instituto, en una historia de usuario, tal vez esa inscripción tiene que ver, en una historia de usuario, esa historia de una inscripción tiene que ver con la baja de un alumno, o de esa inscripción porque dejó de cursar. Ese es un ejemplo posible. Antes de pasar, sí, quiero llamar otra vez a la reflexión. ¿Por qué creen que deben tener todas estas características dentro de una metodología ágil? ¿Por qué creen que tienen que ser, por ejemplo, estimables, pequeñas? Hablando sobre también lo que hablamos sobre beneficios de la metodología ágil y por qué empezamos a adoptar esta metodología. ¿A alguien se le ocurre por qué seguimos estas? Para ir previniendo las fallas y los errores. Y también por ¿Para el qué? tema del tiempo. Tiempo, prevención. Para que Eh, sea algo que está, tipo, y se hace, y se puede, como que se puede dar por terminado, entre comillas. También puede ser para que no se pisen entre los testers y a su vez como para que si tienen que corregir algún bug o algo, que vuelva y controlar que está corregido, o sea, no puedes Muy bien, verlo muy bien repetido. las respuestas. Sí, bueno, yendo a eso es por esto de que hablábamos de que en las metodologías ágiles empezamos a tomar cosas más pequeñas para entregar un producto de valor más rápido. Pero al mismo tiempo no podemos entregar un producto de valor que tenga el mismo tamaño que un producto que llevó un año construir. Entonces necesitamos estas pequeñas cosas que representen todo este valor. Hablamos de valiosas por eso, porque son pequeñas y van a agregar pequeñas cosas al sistema, pero todo va a tener un valor, todo va a ser estimable para poder tenerlo dentro de ese tiempo. No tiene sentido que estimemos algo que lleve un mes y decir, bueno, lo ponemos en este próximo sprint de 2 semanas. También hablamos de estimables en cuanto a esfuerzos. Eso es, creo, la estimación, la forma de estimación más común que tenemos hoy en día es qué tanto esfuerzo me puede llevar construir esto. Y en base al esfuerzo también siempre hablamos de cuál es la capacidad que tenemos como equipo. Y también... No es solo el tiempo, eso es a lo que vamos. Claro, o sea, tenemos una capacidad de tiempo, no podemos trabajar 2 horas por día y tampoco podemos hacer cosas que no lleguemos a hacer. Entonces, todas estas características se aplican para poder funcionar mejor dentro de estas metodologías ágiles, para poder involucrar estas historias en cada sprint. Ese lado quería ir. Ahí estamos, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí. Beneficios. Un poco los nombramos recién, necesitan poco mantenimiento porque son más cortas.
se mantiene en una relación cercana con el cliente. Recuerden que cuando estamos en un modelo ágil, nosotros definimos estas historias y estamos con el product owner o la persona que representa el negocio, y ellos son los que de alguna manera nos aprueban, y muchas veces los que definen estas historias, o los que nos dicen, sí, esta historia sí, pero hace falta esto más. Nosotros evaluamos si va dentro de la misma historia o no, si es otra historia, si es con otro criterio. Ahora vamos a hablar de criterios de aceptación. Nos acerca mucho, al estar también escritas de esta manera, y con esta estructura nos acerca mucho al lenguaje también del negocio. O sea, es algo que es fácilmente interpretable por cualquier persona del negocio. El modelo ágil tiene esa característica también de unificar los lenguajes. Todos debemos hablar de manera, o todos debemos también documentar de manera de que todos los actores comprendan cuál es el objetivo de una funcionalidad de cierta característica del sistema. Nos permite estimar fácilmente. O sea, nosotros tenemos una unidad chiquita, podemos estimar este esfuerzo que decía Fran de una manera fácil y sencilla. Y es ideal para estos proyectos con requisitos, como dice acá, requisitos volátiles y no muy claros. Eso que a veces decimos, el cliente no sabe o muy bien no sabemos a dónde queremos o qué es lo que debemos hacer por acá. Bueno, si hacemos algo chiquito, si definimos un documento chiquito de una acción, es más fácil de mantener, de documentar, de si falla no va a tener un impacto tan importante como tendría un caso de uso, que nosotros le agregamos una excepción que no teníamos en cuenta. Entonces, esa es la ventaja. Esos son los beneficios, o estos son los beneficios de las historias de usuario. ¿Algún otro beneficio por ahí dentro del... Luis, Fran... Luis, beneficios de tus historias de usuario. No, bueno, quería agregar un comentario hace un ratito respecto a tener las historias de usuarios que sean también estimables y también que sean cortas, es como bastante importante. A mí, por ejemplo, me ha pasado varias veces, estamos todo el equipo en una reunión de planning o de refinamiento, digamos, y estamos hablando de las historias de usuario y describiéndolas y demás, y a veces estamos pensando en cuánto nos puede llevar completarla, o se la estamos estimando, y es como, no, bueno, creemos que eso nos puede llevar, no sé, un mes o 2 meses, no sé, es como, se hace bastante grande y pesada, y ahí eso ya es un indicador de que la historia es grande y se puede dividir. De hecho hay que dividirla, es una buena práctica, digamos. Entonces, proponer también divisiones, decir, bueno, tenemos esa historia que es grande, su estimación también es larga, por así decirlo, entonces tenemos que hacerla más chica, dividirla más granularmente, sobre todo para que alcance también en la bolsa de horas que nosotros podemos invertir en resolver esas historias. Un poco de eso quería comentar. Eso es importantísimo. Nosotros estamos en esta etapa con las historias de usuario, tenemos todo, estamos planificando también junto con el proyecto, un sprint, tal vez una iteración del proyecto, y tenemos controlado también el alcance de pruebas. Y sabemos cuántas esfuerzos es tiempo más personas que tenemos, o el equipo que tenemos para probar. Entonces nosotros tenemos controlado todo eso con una buena definición de esta historia. Y muchas veces, ¿qué pasa? Cuando refinamos estas historias, como dice Luis, cuando refinamos estas historias nos damos cuenta que se nos sale un poco del alcance del sprint y no va dentro del mismo sprint, iría otro. Entonces ya los tenemos en cuenta, y a veces las personas que están dirigiendo el proyecto, eso también lo tienen en cuenta para mover temas de tiempo y temas de presupuesto.
y temas de cambios propios del proyecto. Es cuando entran en el juego hay que dos cambios o controles de cambio, que se llaman, o requerimientos de cambio. Es donde cuando vemos que hay algo que se debe agregar al proyecto, es un cambio, entonces entra en una nueva estimación del proyecto. Entonces tenemos un poco más controlado lo que es el proyecto si lo tenemos dividido de esta manera más chica. Y así como tiene sus... Sí, Luis. No, perdona. Y después ponerle ponerle beneficio, que creo que recién preguntabas de un beneficio. Yo creo que también está bueno como testers, cuando nosotros estamos al frente de una historia de usuario que es corta, estimable, y bueno, todas las características que vimos recién, un poco ya nos da una idea casi sin esfuerzo, digo casi igual, ¿no? Porque a veces uno tiene que hacer el esfuerzo, pero casi sin esfuerzo de todos los casos de pruebas que nosotros después vamos a tener que afrontar, digamos. Un poco ya es casi directo, digamos, por así decirlo. Casi. Sí, casi. A veces, ay, cómo no me di cuenta que tenía que probar esto. Pero la experiencia de, imagínense, cada 2 semanas estar estimando esfuerzos de historia por historia, te da esa ductilidad de decir, acá necesito hacer este, y probar esto y esto. Entonces vas a ver 7 casos de prueba. Y muchas veces le pegas y muchas veces no, o no, chicos. Pero en general sí. Seguimos con la experiencia es algo que se refina también. Pero muchas veces nosotros mismos, hasta nos medimos nosotros mismos, cuando tenemos algo tan controlado. Beneficios y limitaciones. Las limitaciones. Se requiere un contacto permanente con el cliente. O sea, que siempre vamos a estar dependientes del cliente, es decir, esta es la historia, y con una constante validación hacia el cliente, por lo que muchas veces, hay veces que el cliente o el product owner está muy presente y hay muchas veces que no. Entonces va no tan presente o está en otros proyectos. La realidad es que no siempre tenemos un product owner muy presente como para que esté detrás de las historias de usuario, y sí o sí, digamos, una buena práctica de proyectos de que las historias de usuarios estén aprobadas por el cliente o este representante del cliente en el proyecto, y en base a esa aprobación desarrollemos o testemos. Entonces eso puede ser un poquito más, puede ser una limitante. Pueden resultar difíciles las pruebas de usuario, que solo se ven en las metodologías Scrum para escalar a proyectos grandes. Si tenemos esta granularidad de las historias de usuario, muchas veces las pruebas de aceptación, esas en las que interviene el usuario, pueden resultar más difíciles, extensas y menos enfocadas. Es por eso que lo que muchas veces recomiendo es que el cliente... una práctica que me ha dado buen resultado para los proyectos cortos y para que tienen una salida, una aceptación dentro de todo cercana con el cliente, es involucrarlo en etapas tempranas, aquellos usuarios que van a probar y van a aceptar el sistema en etapas tempranas, para que ellos tengan definidos también cuáles van a ser sus escenarios. Escenarios, decimos, esos flujos de usuario que van a tener que probar para aceptar. Entonces, muchas veces, si tenemos estas historias tan chiquitas, definir el flujo de aceptación de un usuario es un poquito más complicado y nos lleva un poquito más de tiempo. A veces nosotros como testers, que en general solemos ser quienes guían esas pruebas, no guían esas pruebas en el punto de incidir en las pruebas, sino que monitorean la cobertura de las pruebas, pero esas pruebas están a cargo del negocio. Y requiere desarrolladores muy competentes. O sea que, y de testers también.
Esos que están en las omisiones, que a esta historia le falta esto, que acá, ¿qué pasa si esto y es otra historia? O sea, detectarlo en la fase de las historias, por supuesto que es más económico. ¿Alguna otra limitación de la historia que es un modelo muy conveniente, pero que puede ser, y que puede ser muy útil, pero ¿qué se les ocurre que puede ser una limitación de estas historias de usuario? Yo les digo uno. Muchas veces hay el mantenimiento puede ser una limitación. Hay veces que en base a la experiencia, nosotros ya sabemos qué hacer. Los testers sabemos qué probar y los desarrolladores saben qué desarrollar. Pero no lo documentan. Veo algo, digo, acá tengo que hacer esto, esto y esto. Y muchas veces en los proyectos hay rotaciones o cambios de personas que van, vuelven, se van a otro proyecto y vienen. El mantenimiento de la documentación. Eso suele ser una debilidad más que una limitación, una debilidad de las historias. El mantener la documentación. Eso que el modelo ágil es menos documentación y más desarrollo, sí, es uno de los principios, pero no quiere decir la ausencia de documentación. Muchas veces omitimos o creemos que está en base a la experiencia de todo el equipo, no es necesario documentar ciertas cosas que damos por entendidas u obvias, y no existen las obviedades en sistemas. Puede estar en el conocimiento de alguien, esa persona no está y queda en el conocimiento de nadie. Eso es una debilidad de las historias. Un comentario muy bueno, que es que se cambian los requerimientos al estar en constante relación con Product Owner. Eso es un punto que está tanto en los beneficios y en las limitaciones. El hecho de que estemos trabajando constantemente con gente de producto o con el cliente, y el hecho de que esto resulte en estas historias de usuarios que nos ayudan a trabajar con estos requerimientos volátiles, estos requerimientos que por ahí no están tan cocinados como si fuese que ya pasaron todo un proceso de análisis, todo un proceso de refinamiento previo a que nosotros empecemos toda la etapa de desarrollo. El hincapié es ese en que estamos muy en contacto, todo lo que es el equipo de desarrollo, con la parte de producto. En respecto a que estamos en constante contacto con el Product Owner, muchas veces cuando tenemos las demos o los feedback, tenemos directamente también con los clientes para los que trabajamos. Y eso hace que todos los cambios sean un montón. Y como decía Lore, a veces documentar esos cambios o el acordarse qué cambió, qué se decidió, etcétera, en base a las omisiones que encontramos o dificultades, sean desde el punto de este flujo no es compatible con este otro flujo, o dificultades técnicas en cuanto a tecnologías y demás, tienden a tener estas faltas de que por ahí se olvidan de documentar, por ahí se olvidan de escribir, y cuando otra persona viene y toma esto dice, uff, lo hice de una manera y no era para nada así, lo cambiaron todo y nadie me avisó. Pero eso, el hincapié en eso, de que la relación con el PO es muy importante y tiene sus beneficios de poder tener este feedback constante, de poder tener estos cambios y qué queremos hacer, pero también tiene esa desventaja, es de doble filo realmente. Sí, ahí va también la utilidad de la dirección del proyecto, de tener siempre muy en claro el alcance del proyecto y que va de la mano con las limitaciones técnicas, etcétera, y inmediatamente documentarlo como un cambio. Como un cambio, ese cambio tiene un costo, ese costo se traduce en tiempo o dinero. Entonces el management o la dirección de los proyectos tiene que estar muy despierto
en esos puntos cuando el Product Owner tiene alguna intervención que va más allá del alcance del proyecto. Y me gustaría contrastar también con especificaciones de proyectos más en cascada y así. Lore, ¿vos tenés más experiencia con eso? O... Pues yo tengo, me acuerdo cuando trabajaba en Telefónica cuando me pasaron los manuales de las especificaciones para algunas partes del sistema y no eran muy divertidos. Documentos de 300, 400 páginas sobre cuál era todo el funcionamiento del sistema, las especificaciones técnicas, qué entradas iba a tener, qué salidas debíamos tener. Era bastante Esa abrumador. documentación suele quedar obsoleta en los proyectos, porque después está sujeta a modificaciones y nos falta el que lo modifique. Eso suele suceder. ¿Quién modifica todo, o quién actualiza, en realidad, quién actualiza toda esa documentación? Y si es una entrada para un tester, imagínense que algo desactualizado, ahí viene quien termina actualizando todas las cosas. Ese es el gran Eso contraste suele con las pasar. historias. Vos Y que esas sos el stories son tester más y sos el tranqui. último que prueba, no puedes actualizar esto, eso suele suceder. Pero sí, eso está. Los beneficios de las historias, más allá de sus limitaciones, si tenemos buenas prácticas dentro de la documentación en historias de usuario y criterios de aceptación, no debería llevar mayor tiempo de actualización. ¿Por qué? Porque los tenemos controlados, porque trabajamos en periodos cortos, porque definen valores muy identificables y muy específicos, entonces no necesitan mucha modificación. En cambio, los casos de uso o aquello que surge o que documenta como los manuales de usuario que se sustentan en casos de uso, sí llevan mucho tiempo de mantenimiento. Incluso en algunas organizaciones hay departamentos que se encargan de la documentación y de tener esas actualizaciones y ese versionado de las actualizaciones. Pero si llevamos una buena práctica de documentación aquí, es muy probable que tengamos la última versión. Siempre algo que recomiendo, además de que la buena documentación del proyecto, la buena documentación del programa. Nuestros productos de trabajo tienen que estar actualizados. Tienen que ser, van a ser lo más cercano al proyecto entregado, o lo último del proyecto entregado, lo último probado. Nuestra documentación propia del testing debe estar actualizadísima porque seguramente va a ser la que va a requerir que el proyecto actualice su documentación. Pasamos, estructura. Estructura de esto que lo vimos en el taller de la clase pasada. Cómo se escriben las historias del usuario, cómo, digamos, como persona crítico de comida, ¿qué necesito para obtener un resultado final? Esta es la estructura. Vamos a una especie de coreografía, así están todas las historias de usuario. Y por un lado tenemos después los criterios, que ya los vamos a describir a continuación. ¿Y el ciclo de vida? El ciclo de vida es dónde están soportadas estas historias y en qué herramientas. Nosotros vamos a utilizar en las clases posteriores algunas herramientas donde podemos llevar este ciclo de vida documental. Sí, no vamos a trabajar con historias de usuario, vamos a trabajar con documentos de especificación. Digamos que podemos llegar a traducirlos en historias de usuario. Actividad posible, toma nota. Gran. Pero en algún momento lo hemos hecho en clase, pero en realidad la finalidad de acá es cómo se para el tester ante esta documentación. Ciclo de vida, se escriben en fichas, en papelitos, post-its, en una tarjeta. Y eso es hasta como un principio, lo que cabe en una tarjeta es suficiente.
Si no necesito 3 hojas A4, necesito una tarjeta que me diga cómo, qué quiero y para qué. Conversación o detalles capturados en las conversaciones, o sea, los detalles de que sean necesarios para refinar estas historias, y la confirmación de los criterios de aceptación. Eso que me dice, si se cumple todo esto, la historia va a estar completa. O el definition of done, o que llega a la última columna que está finalizada, de un tablero que está finalizado. Eso es como unas características que deben tener unas historias. Si cabe en esta tarjeta, o en este papelito, digamos, está bien. Si necesito otro papelito, otra historia. Pero es algo muy gráfico que estamos diciendo, porque se utilizan los tableros de las metodologías ágiles, como hablábamos, que tienen estas columnas, to do, o está el backlog, lo damos al to do, cuando estamos trabajando está en work in progress o en progreso, y finalizado o done cuando está terminada esa historia. O sea que ya está desarrollada y probada. Esto sería el ciclo de vida de una historia. A todo esto, ¿qué hace el tester ante esto? Que se cumpla la estructura y que se cumplan los criterios. Y ver si hay algo que excede la historia, si necesita algún tipo de detalle, o tal vez te paso a otra historia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No me llevando que sigue. ¿Algún detalle con respecto a la estructura? ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos a la parte que nos encanta, personalmente me gusta mucho definir los criterios o hacer hincapié en los criterios de aceptación. Criterios de aceptación. Es esto que nos va a decir cuando una historia está finalizada y ya puede llegar al usuario, y el usuario va a estar feliz y contento con lo que le estamos entregando. Toda historia de usuario debe tener como salida estos criterios de aceptación. O como dice acá, nos define si una historia de usuario fue desarrollada según la expectativa del cliente. ¿Cumple estos criterios de aceptación? Sí. Se finaliza la historia. Criterios de aceptación. Así nosotros, si nos paramos, con los criterios de aceptación nos paramos desde la mirada del cliente. ¿Cómo creen ¿qué surge de estos criterios de aceptación? Nosotros decimos que los criterios de aceptación son todas aquellas características por las que el cliente va a estar satisfecho y feliz con lo que estamos entregando. Para el tester, ¿qué obtiene de los criterios de aceptación? ¿Qué obtenemos de los criterios de aceptación? A ver, abran el micrófono. Funcionalidades, en realidad están en las historias las funcionalidades. Vos que tenés que hacer pruebas del FI, ¿qué obtenés de los criterios de aceptación? Tal vez los objetivos, o sea, el resultado al que tenemos que llegar. Bien, el resultado al que tenemos que llegar. ¿Qué más de los criterios? Un poco con lo que decía Luis recién. Cuando vemos los criterios de aceptación, ¿qué podemos tener una idea de qué? Las metodologías que se deben utilizar para llegar al objetivo. Un poquito más chiquito. Un poquito más chiquito. ¿Qué van a hacer ustedes cuando reciban el producto? Estimar. Un poco más concreto. Probarlo, testearlo. Testearlo. O sea, me van a decir, yo tengo criterios de aceptación y yo puedo tener una idea de cuáles pruebas voy a hacer. Y si hay criterios de aceptación que vemos que no satisfacen del todo lo que dice la historia,
podemos llegar a decir, y acá no tendría que también estar esto otro, porque nosotros no tenemos una mirada de pruebas ante esos criterios. Sabemos que esos son los resultados para el usuario, y son nuestros resultados de prueba. De los criterios nosotros obtenemos nuestros resultados de nuestras pruebas. O sea, son nuestra materia prima de pruebas. Eso es que nos va a decir, yo tengo que obtener esto. Yo lo voy a probar y si obtengo otra cosa es una falla. Por eso es importantísimo que nosotros estemos en las historias, con las historias y con los criterios. Es eso, es la aceptación, lo que le va a decir, mira, cliente, esto te doy, desarrollé y probé, es lo que vos querías. Cliente, usuario. Bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de historia y vamos a poner ejemplos de criterios de aceptación. Me van a decir ustedes los criterios de aceptación y vamos a ver si falta alguno de todos estos. Historia de usuario. Como cliente, requiero consultar los precios de los autos en el concesionario para comprar un auto adecuado donde quepa toda la familia. Esta es la historia de usuario. Yo, cliente, necesito consultar los precios de todos los autos porque, y mi finalidad de todo esto es comprar un auto donde quepa toda mi familia. Criterios de aceptación. ¿Cuáles creen ustedes que, bueno, el equipo agarra, desarrolla esta historia, va a desarrollar esta historia, va a probar esta historia? ¿Cuáles serían los criterios de esta historia de usuario? ¿Con qué creen que el usuario va a aceptar algo que le desarrollemos? ¿Cuántos son en la familia para saber qué auto? Bien, eso es un detalle que tenemos que tener, está dentro de los criterios, debería estar dentro de los criterios, que quepan tantas personas. Si hay una especie más? de presupuesto o límite de plata, ¿no? Si es que el usuario quiera pagar, el cliente quiera pagar. Bien, desde hasta... Sí. ¿Para ¿Qué qué más? se requiere, tal vez? Donde quepa toda la familia, sí, y tal vez un poco más, y que me permita que eso va a ser un viaje corto, largo. ¿Con qué más puedo llegar a aceptar esta historia? ¿Cuántas puertas quieren? Si viven en ciudad o en campo. Y del auto, porque estamos hablando que voy a comprar un auto. Entonces me tengo que enfocar ahí en el para qué. Para traslado. Piensen en el auto. Un auto con familia. Si tiene las medidas de seguridad, bueno, óptimas para la familia, si es tipo 4x4 Puede ser parte de los criterios. Si habla de familia, sí. El tamaño en sí del auto. El tamaño. ¿Cuántas personas están sentadas? Si va a ser, Bien. tiene que tener 2 filas, no puede solamente tener los asientos de adelante, por ejemplo. Ay, me En lo gusta posible más. Eso me gusta 4 más de como criterio de aceptación. Nos da más En vez de detalles. dos. Porque si vos me decís 4 puertas y yo recibo el prototipo y tengo el prototipo, la primera versión y tengo 2. ¿Qué decimos? Acá falla. Bueno, vamos a ir a la siguiente, y unas varias que se parecen a los que ustedes dijeron. Que el auto sea de 4 puertas para que los niños suban y bajen cómodamente. ¿Es claro ese criterio? Sí. ¿Podemos hacer pruebas en relación con ese criterio? Sí. Ponemos al niño subí y baja. ¿Tiene 4 puertas? Contamos 1, 2, 3, 4. Sí. Que el auto tenga un maletero baúl grande para que cuando vayamos de viaje. De una familia, y si nos queremos ir de viaje, tenemos que subirlo. Bueno, eso también es un criterio.
¿Qué hago yo como tester? ¿Qué pruebo con ese criterio de aceptación? ¿No habría Siempre por ahí que preguntar qué es grande para el cliente? Porque por ahí grande es poner 4 bolsos de mano y por ahí grande es poner 4 valijas, una carpa, una heladerita. ¿Habría por ahí Eso, que refinar eso un poco? por supuesto, y recuerdan que acá quiero consultar los precios de los autos en el concesionario. Ahí podemos acotar el universo de autos posibles. Entonces está relacionado a mi presupuesto y está relacionado al tamaño del auto. O sea, ahí, a eso también voy a atar mis criterios de aceptación. Por eso puede tener el mejor auto del mundo, que satisface, pero quiero consultar los precios de los autos. Que esté entre y... Aquí va algunos criterios. Ustedes ven que los criterios de aceptación pueden ser varios y muchas veces nosotros estamos sobre esos criterios. Estamos con estos modelos de documentación nosotros estamos en relación constante con el dueño del producto, con el product owner o con el representante del cliente en el proyecto. ¿Por qué? Porque suelen surgir estas preguntas que ustedes están haciendo. Estas son preguntas de testers. Que el auto sea una camioneta amplia por dentro. Ah, y me dice todo, voy a probar todo lo que sea camioneta. Si yo recibo un auto grande, y acá dice camioneta, vos me diste un auto grande, o un camioncito. No, una camioneta, dice. Que tenga 5 puestos como mínimo, donde puedan entrar 5 personas sentadas. Importantísimo. ¿Qué tenemos que hacer? 1, 2, 3, 4, 5 puestos. Mínimo. Hay 6. ¿Satisface el criterio? Sí. ¿Pueden estar sentadas en los 6? Sí. Satisface el criterio. No hace falta que haya 5. Son 5 mínimos. Si tienes 4, falló. ¿Ven por qué aquí directamente nosotros desde los criterios de aceptación podemos llegar a inferir pruebas? Tenemos que probar que tenga 5, que sea igual o mayor a 5, y 4 ya falló. Sabemos que al menos tenemos 2 casos de prueba. 2 pruebas posibles del criterio de aceptación 4. Que sea una camioneta no, o no. Un caso de prueba. Una prueba. ¿Es camioneta? Y es un auto un poquito más grande. No es camioneta, no. Falta. Que el auto tenga un maletero o baúl. ¿Qué pasa si no lo tiene, si no es grande? Bueno, tenemos que ver qué tan grande, qué es grande, para, como decían por ahí, que es grande. Por ejemplo, lo probamos con 5 valijas. Que soporte 5 valijas por 5 personas. Todo eso tiene que ver con los resultados de nuestras pruebas. De aquí la importancia de los criterios de aceptación. Ahí sumo a lo que decía Luis hace un rato y a lo que comentó Pau recién, de refinamiento de estas cosas también. Para dar un ejemplo, por ahí el ejemplo que estamos dando es un poco más amplio, pero sí, idealmente como que vamos a ir refinando, vamos a tener distintas categorías también de clientes que quieren ese auto. Agregando esta idea de refinamiento, es algo que tratamos de hacer constantemente para tener lo más concreto que podamos. Dando un ejemplo, en el proyecto en que estoy yo, tenemos distintos tipos de usuarios, así es como que tenemos usuarios externos, usuarios internos, usuarios que venden, usuarios que son negocios particulares, y cada uno va a tiene sus distintos criterios de aceptación en base a su categoría de usuario. Como un usuario particular de esta aplicación, quizás tengo ciertos criterios de aceptación en cuanto a las cosas que quiero hacer,
qué es lo que requiero y qué es para qué lo requiero. Pero por ahí hay usuarios de categoría más grandes que, no sé, yo trabajo en un proyecto en el que vendemos comida a restaurantes. Pero por ahí puede ser nuestro usuario final un dueño de un restaurante, como puede ser alguien que sea dueño de una cadena de restaurantes y tenga varios locales donde necesite comprar, y va a tener otros requerimientos, va a necesitar otras cosas, y de ahí se van distinguiendo y vamos refinando distintos tipos de usuarios, distintos tipos de requerimientos, distintos tipos de objetivos para los que queremos todas estas cosas. Y ahí vamos respondiendo un poco a todas estas preguntas que nos fuimos haciendo de qué es lo que definen como grande, cuál es el contexto bajo el que vamos a querer este auto. Va a haber un montón de análisis para ir definiendo y refinando todo esto. Eso es todo por este lado. Esto es todo por aquí. Acá lo genial de los criterios de aceptación es que una vez desarrollados, el equipo de testing puede realizar las pruebas de calidad basándose en la aceptación de los mismos. Es la práctica que hicimos recién. Vimos los criterios, nos imaginamos también, hicimos el ejercicio de imaginarnos cuáles serían los posibles criterios de aceptación, e hicimos o pudimos definir directamente en base a esos criterios de aceptación qué pruebas tenemos que hacer. Igual o más de 5 asientos, que sea una camioneta, vamos a probar que sea una camioneta, que tenga un baúl grande, que quepan 5 personas sentadas, que los niños se puedan bajar y subir del auto fácilmente. Estamos haciendo pruebas basadas en esos criterios de aceptación. Un criterio de aceptación, también para que lo recordemos, debe tener estas características, ser SMART, lo cual significa específico, medible, alcanzable, relevante y temporalmente limitado. ¿Esto qué significa? Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas características tienen que ver con las pruebas que realizamos. Medible. Entonces, me tiene que decir, por ahí me tiene que decir qué tan grande es el baúl del auto. Bien, buena observación. Es específico. Este criterio es sobre si es de fácil accesibilidad o no. Relevante. Y tiene que ver con la historia. Si no, no es un criterio de aceptación de esa historia. Limitado por el tiempo, recuerden que todo en agilidad tiene un timebox. Es un concepto que está relacionado con la agilidad. Tiene que comenzar y terminar. Todo está en relación con el tiempo. La agilidad es muy rígida, dentro de todo la ductilidad que tiene es muy rígida en sus limitaciones, y una es el tiempo. No sé, algo más que quieran agregar acerca de estas características de los criterios de aceptación, chicos. En especial, algo que se van a encontrar seguido es este choque entre time bound y alcanzable. Como decíamos, siempre mientras menos tiempo usemos, menos plata representamos para el cliente. Entonces, entre esto de que queremos limitarlo a un tiempo, y como en general en la agilidad queremos limitar todo a ese tiempo, también necesitamos que las cosas sean alcanzables. Siempre tiene que haber como una relación sana entre ambas, a pesar de que a veces no puede no ser el caso, pero bueno, también para eso existe esto de que todas las personas en la agilidad tenemos cierto peso y tenemos nuestra contribución. Un poco la filosofía es esta de que
todos dentro del equipo tenemos nuestros roles y nuestros aportes. Ahora, resumen de lo que hemos visto hasta acá antes de pasar a hacer una práctica o a jugar un poquito para repasar todo lo que hemos, o casi todo, algunas de las cosas que hemos visto hasta acá. Características de los casos de uso. Y ahora es el momento en que abrimos los micrófonos y empezamos a hablar todo eso. Características de los casos de uso o en relación... ¿Qué hemos aprendido ahora? Definen las funcionalidades y puede que sean extensos. Bien. Y aparte de ser extensas, también son detalladas. Bien, muy bien ahí. ¿Qué más? ¿Qué otras características tienen los casos de uso? ¿Con qué los relacionamos? Con el punto de vista del usuario. Sí, y en su estructura, ¿qué encontramos apenas visualmente? Los diagramas o estos esquemas. Las relaciones que hay. Bien, muy bien ahí. Y en relación con las historias de usuario, ¿podrían comparar esas características entre uno y otro? Bueno, las descripciones de usuarios son cortas y esquemáticas, o más simples. Y ventajas y desventajas de las historias. Ventaja es que necesita menos mantenimiento y el mantenimiento de las relaciones con el cliente, que también a su vez el mantenimiento de las relaciones con el cliente podría llegar a ser una desventaja. Sí, muchas veces una limitación, exactamente. ¿De qué nos sirven los criterios de aceptación? Es donde trabajan los testers, básicamente, donde nos tenemos que basar también para tener nuestras pruebas. Si ustedes reciben una serie de historias con sus criterios de aceptación, ¿en qué se fijan? Se tiene que fijar en los dos, pero en el criterio de aceptación para probarlo, ¿no? Sí, pero ¿en qué se fijan de su construcción para que ustedes sean una buena entrada o una buena materia prima de pruebas? La Los materia prima requisitos. nuestra son los criterios de aceptación. Bien, ¿y cómo deben estar escritos para que sean buenos? Con determinada estructura. Y es parte de nuestro laburo también asegurarnos que esa estructura, que sean claros, esto del el SMART, era como ¿Sí? fijarnos que eso se cumpla para nada, es también nuestro laburo, que los criterios estén bien escritos y que nos sirvan realmente, porque si no, hay que seguir como desmenuzando y cuestionar esas cosas. ¿Y qué hacen si un criterio de aceptación no está bien definido? ¿Qué harían ustedes? Y se pregunta al usuario, se pregunta las veces necesarias para alcanzar los criterios de aceptación que buscamos. A ver, otra. Sí, eso es posible. Los pongo en una situación un poquito más extensa. Se desarrolla, ustedes le entregan esa versión del desarrollo. Están los criterios de aceptación, ustedes miran qué tienen que probar y dentro de los criterios de aceptación se dan cuenta que en realidad hay algo que falla porque un criterio de aceptación no está definido. ¿Cómo hacen para ligarlo al fallo? ¿Qué es lo que está fallando? ¿El desarrollo
o la documentación? La documentación. A ver, el desarrollo de la documentación, ¿qué creen? Y si lo que no está definido es el criterio de aceptación, para mí el error está en la documentación. Bien. Pero ustedes tienen que levantar un fallo sobre el producto. Falla todo. De ahí la importancia de nosotros estar en etapas tempranas y ser muy críticos con la aceptación. Nosotros esto parece que hablamos de criterios cuando hablamos de test plan o de planificación de pruebas, tenemos en cuenta criterios de aceptación, criterios de suspensión, de reanudación de pruebas de entrada y de salida. Nuestros criterios de entrada están muy ligados a estos criterios de aceptación. Delfina tiene... Delphi, sí. A mí me surgió la duda ahora con esto que pregunta este último, si en realidad no están todos como constantemente, por ejemplo, vas al criterio de aceptación, corroboras si cumple o no cumple, no cumple, vas a historia de usuario y también ves si ahí se cumplió o no se cumplió, o directamente lo reportás como un bug porque en el desarrollo no estuvo bien consultado, digamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace Fran? ¿Cómo hacemos? Ese es... En esas situaciones tenemos siempre una pequeña discusión. Sí, depende de cómo lo maneje cada uno, pero yo, en mi caso, yo siempre trato de llevar esa conversación a todo lo que tiene que ver con producto, en caso de que necesitemos más detalles, de que encontremos estas fallas, muchas veces, o sea, vamos a necesitar esa resolución y al mismo tiempo la persona que tengamos directamente con quien contactar no va a tener esa palabra final. Muchas veces sí, porque nuestro product owner tiene ese trabajo de representar al cliente, pero muchas veces también el cliente tiene más o menos presencia dentro de lo que es el proyecto y en la definición de estas historias de usuario y de estos criterios de aceptación. Entonces por ahí se va a llevar a discusión, se va a llevar a reuniones interminables sobre qué es lo que vamos a querer y qué es lo que vamos a querer definir. En el caso donde trabajo yo tenemos una presencia como muy, no muy pesada, pero sí muy activa de qué quieren los inversores, qué quieren el cliente para el que trabajamos. Entonces, todas estas decisiones y cosas que queremos definir y queremos aclarar, que nos faltan en las historias o en los criterios de aceptación, terminan en reuniones entre clientes o partes del cliente, personas del cliente que se encarguen de esa parte de la aplicación en particular, nuestro product owner y quien sea que haya también encontrado esa falla, porque también tenemos yo digo racional, pero sí, nuestro motivo por el cual se nos ocurre esto. A veces puede ser algo que se nos ocurre y como decían antes, en mi proyecto a veces hay cosas que se desestiman porque las encontramos, pero no creen que sea casos reales o que sea tan relevante. Entonces también se escapa esa decisión de nosotros. Pero bueno, volviendo al punto. En mi caso, generalmente llevamos a discusión, llevamos a tratar de llegar a una definición y tratar de documentarla en base al feedback y a estas reuniones que tengamos, tanto con nuestro product owner como con nuestros clientes y quien más quiera formar parte de. También, Sí.
Un caso que me está pasando justo ahora, esta semana me pasó, también muchas veces se lleva a negociación, digamos. Está un poco relacionado con lo que estaban hablando recién. Por ejemplo, en esta semana uno de nuestros clientes nos reportó un bug como súper crítico, que ellos seguían la documentación que nosotros teníamos y bueno, fallaba el sistema. Entonces eso se levanta esa falla y todo eso, nosotros hicimos el análisis con los desarrolladores y demás, y llegamos a la conclusión que esa funcionalidad nunca estuvo implementada, digamos, entonces hay que implementarla. No teníamos ni siquiera una historia para eso, pero la documentación debe haber sido a lo mejor trasladada desde otro producto, no sabemos muy bien qué pasó ahí. El tema es que un poco tuvimos que implementar de vuelta, teníamos a un cliente enojado diciendo esto no me funciona, no estoy pudiendo salir a producción y necesito tener esta funcionalidad y la funcionalidad no estaba. Entonces en ese momento es como, bueno, bajo el criterio de que tenemos que tener esto para allá, para ayer, bueno, definámoslas juntos, digamos, también siendo realistas, y después eso también nos da a nosotros un parche de tiempo para después completar la funcionalidad. Pero un poco tuvimos que hacer esa negociación con el cliente, a falta de, sí, de todas estas cosas que no están implementadas. Eso pasa y pasa porque volvemos al principio y por una de las observaciones que hicieron ustedes y muy bien, porque esta documentación la escriben personas y el cliente también es persona. O sea, muchas veces, igual, el cliente va a tener razón y cuando está enojado más, aunque no la tenga, va a tener cuando está enojado más, y muchas veces tenemos que nosotros ser los que tenemos que buscar la manera de negociar con el cliente qué se puede y qué no, y llevarlo a un plano un poquito más hasta dentro de lo comunicativo. Pero esto sucede y muchas veces. Nuestra intervención como testers siempre tenemos que contemplar. ¿Se acuerdan que esto puede llegar a suceder? ¿Se acuerdan que hablábamos que nosotros siempre, o preferentemente, o muchas veces, basábamos nuestra planificación, o nuestra etapa de planificación la basábamos en los riesgos posibles? Este es un riesgo posible, que acaba de decir Luis. Posible, probable, y muchas veces sucede. Que lleguemos a etapas de implementación o de producción y sucedan estas cosas. Y tenemos que ser lo suficientemente útiles para poder salir de ese paso y que el cliente esté contento. Algo que tiene que ver con en estas... ¿Qué está hablando? ¿El producto, la interpretación o la documentación? Algo que me sirvió un poco en algún punto y para evaluar también la efectividad de nosotros mismos como testers, es empezar a medir cuántos son los fallos que podemos llegar a detectar en la etapa de documentación. Así como contamos cuántos fallos tuvimos, dijimos cuántos encontramos y por severidad cuando hicimos pruebas, es qué tan efectivos somos ante la documentación. La documentación es testeable. Nosotros podemos ser, si somos efectivos ante las fallas que podemos detectar en etapas de planificación o de definiciones, es muy probable que le estemos haciendo ahorrar dinero y tiempo a nuestro proyecto. Es muy probable no, eso va a suceder. Entonces, refinar nuestra efectividad en estas etapas es tan importante como en crecer en conocimiento técnico para ejecutar pruebas. De aquí la importancia de nuestra presencia en la etapa y ante la documentación, cualquiera sea el soporte. ¿Alguna otra pregunta, característica que quieran destacar? Yo quería preguntar,
¿Hay en el rubro una postura tomada al respecto de qué tanta razón tiene el cliente? Por ejemplo, cuando yo laburaba en un call center hace años, uno de los peores laburos de mi vida, lo primero que nos dijeron fue, el cliente nunca tiene la razón. Tenemos que hacerle creer que sí la tiene, pero la razón la tenemos nosotros. ¿Hay una postura tomada con respecto a esto? ¿O es como, depende del equipo, depende de la empresa, depende del proyecto, depende del cliente? Y donde están nosotros, en realidad pasa lo que siempre tiene. Aquí en este rubro nos pasa que siempre tiene la razón, pero por otra parte no sabe bien lo que quiere. ¿Viste? Eso es como una constante. Dice, ay, pero es como algo que siempre, pero no, ay, es que no sabe, no me puede decir qué es lo que quiere y ahora me dice otra cosa. En realidad, eso sí nosotros lo tomamos a nuestro favor, lo podemos tomar así como a nuestro favor, pero siempre va a tener la razón y nosotros tenemos que saber interpretar esa razón. O sea, nosotros debemos de arribar a la misma necesidad que tiene. Acá hablamos de necesidades. Acá viene el cliente, además de venir con plata para pagarnos, viene con necesidades. Hay algo que tiene que hacer que su negocio funcione mejor, que su negocio evolucione, que tiene una expectativa de otro tipo de crecimiento. Entonces nosotros debemos, desde ese punto, debemos tomar esa misma necesidad. Entramos en una situación complicada ahí siempre. Porque tenemos estas necesidades del cliente y sí, el cliente tiene razón. Pero a veces creo como testers, como QAs, pensamos un montón en un montón de otras cosas también. Y al tener en cuenta esas cosas es que llegamos a situaciones un poco complicadas. No sé, por ejemplo, en lo que es accesibilidad. Hay muchos proyectos que no tienen en cuenta lo que es accesibilidad, pero por ahí hay muchos testers que sí y lo ven como súper necesaria. Y el cliente te dice que no. Pero bueno, para otras personas es un sí y ahí se genera esta pregunta del cliente, ¿tiene la razón o no? No sé, yo por ejemplo, este también es un caso mío. Para mí la accesibilidad es súper importante dentro de lo que son las aplicaciones actualmente, especialmente hoy en día, ¿no? Pero bueno, hay muchos clientes y muchas empresas que lo ven como algo que todavía está, que no deben hacer o porque representa un costo. Y bueno, el no hacerlo también es una decisión del cliente que tenemos que decir, bueno, si al final decide no hacerlo, nada. ¿Lore? Sí, es así. Así que muchas veces tenemos que negociar y muchas veces nos va a tocar negociar junto con el equipo, pero más nos va a tocar pararnos del lado del usuario. Porque nosotros somos la última interpretación. Así que bueno, ¿alguna pregunta con algo que no haya quedado claro en relación con esto? Y vamos a jugar un ratito hoy. ¿Algún anuncio que quería darles? Quedó pendiente la práctica de la clase anterior del taller de Agile. Esa práctica la vamos a dar en una clase especial, va a ser solo práctica, vamos a hacer la práctica consiste en recrear lo que sería un proyecto ágil por equipos, así que les vamos a estar anunciando cuándo se va a hacer esa práctica, solo como taller. ¿Han jugado Kahoot? Sí. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, ¿alguien no ha jugado?
Yo no. Sí, creo que yo tampoco. Bueno. Importante, no. Importante, ¿tienen sus teléfonos a mano? ¿Alguien no tiene un teléfono al que se pueda conectar? Es mejor a veces jugarlos del teléfono porque son 2 botones. Kahoot.it, Se exactamente. puede Tienen también desde de la página, ¿no? desde la compu, sí. Porque yo voy a estar, pero como voy a estar compartiendo la pantalla para que puedan ver las dos cosas, recomiendo que por ahí ingresen por el teléfono. Ahí lo puso Luis en el chat. Voy a ingresar. Son 15 preguntas. De lo que hemos, preguntas generales, para los que no han jugado Kahoot, es un juego virtual, o es una plataforma de aprendizaje más que nada, que hace tiempo se utiliza, y más bien está con la virtualidad, exactamente esa Delphi. Yo les voy a pasar un código, van a ingresar a una plataforma donde hay unas preguntas y van a tener que elegir cuál es la respuesta correcta. Con la virtualidad se ha convertido en una herramienta muy clásica para los que damos clases. Así que les voy a compartir pantalla y ustedes van a ingresar el código que van a ver. Hola, se me apagó la compu justo, ¿qué pasó? Podés entrar por el teléfono, me dicen. A kahoot.it. Me perdí la explicación porque se me apagó la compu, recién la acabo de conectar. Bien, podés ver el chat desde ahí. En el teléfono. El celular no se lo banca. Ahí. Ahí estamos mal. Ahí estamos. Ay, ¿qué hacemos? Entra al juego y desconectate de la clase. No, igual estoy desde la compu, pero porque la aprendí de nuevo. Bueno, entonces con la compu, lo que sí vas a ver una sola pantalla, la pantalla del juego nada más. Sí, entra a ese kahoot.it que pasaron y ahí está. Agus pasó el pin para poner. En el pin, a los que pueden ver mi pantalla, se están viendo sus nombres. Este es el pin. Mason, entraste. Robert, Vicky, Trinidad, Euger, Jiménez, Max, Pau, Tomás. ¿Alguien me falta? Si alguien necesita que yo entre por alguien, puedo hacer y me mandan las respuestas. No sé si es mucho lío. Me mandan la respuesta, pero... A ver, alguien que no puede entrar, Aretel. Tenemos Trini y Trinidad. Hola, ¿cómo estás? Sí, pasa que con la notebook se me cuelga y entré por la otra compu, que es más rápida.
Ah, entonces pero vas a ganar una sola vez y ganas. Igual que si perdés, puedes perder una Sí, sola no vez. me pasa nada. Ah, bueno. Ay, conflicto. Eh, Almendra, ¿no te anda? Mucha. Almendra, si estás, Almendra. Te veo ahí en la pantalla. Me falta alguien que... Mel está bien, Mel está con el celu y con la compu. Michelle, Sí, sí. ¿qué me falta? Flor. Flor, ¿no puedes entrar? Hey. Hey, Flor. Ahí está. Y Michelle creo que me falta. Estoy. Michelle, ¿estás? ¿Dónde estás? Está. Michi, ¿eso vos? Me cambian los nombres y me pierdo. Michi, bien. Almen está y Flor. Ah, Flor sí estás. Bueno, entonces empezamos, podemos empezar. Bueno, ya sé que Michelle es Michi y ahora te voy a nombrar un montón. Te voy a hacer preguntas a vos directamente. Bien, empezamos entonces. ¿Podemos empezar? ¿Todo ok? Sí, claro, vamos. ¿Está arriba? Vamos. Ley, me faltás vos. ¿Estás, Ley? Yo solo veo mi Vamos a... nombre, ¿está bien? No tengo que ver otra cosa aparte de mi nombre y una pantalla azul. No, no tenés que ver nada más. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. La validación nos permite asegurar que el producto es lo que el cliente quiere. ¿Era verdadero o falso? Verdadero, dice. Verdadero. Sí, casi todos. A ver, uno. Siguiente. Vamos al siguiente. Kanban se divide en sprints. Falso. ¿Qué se divide en sprints? La clase pasada. Las metodologías ágiles, y la hice mal. Scrum. Marca de trabajo ágil. Scrum. A ver cómo vamos. Trini. Acá bueno, no. No. ¿Cómo? Luis. No, iba a hacer una aclaración que el Kanban y el Scrum
son las dos, son las Son las dos metodologías metodologías. escolares. Sí, sí. Las historias de Simplemente una usuario hace otra cosa y otra. deben ser invest. Verdadero. Verdadero, eso es de recién, así que estaba A mí no me dejó estaba detrás. contestar, era verdadero, pero no me dejó contestar ni la anterior tampoco. ¿No? No, me Pero está pasando la computadora, todo. que un criterio de aceptación sea SMART significa. Apa. Esa palabra. Pasa palabra. Hay todo eso. Muy corto el tiempo, me parece. Maldita sea. Para leer Ay. todo eso se me pasó el tiempo ahí. Perdiste, Luis. Esa era tramposa. Específico, medible, alcanzable, relevante, temporalmente ilimitado. Las otras diferencias eran retramposas. La segunda era manipulable, no. Después decía temporalmente ilimitado. Y después decía recurrente en lugar de relevante. Era tramposísima como suelo ser yo para jugar muchas cosas. A mí no me dejó responder la primera porque estaba con los datos, pero les aviso por si les sirve a alguien nomás. Ah, bueno. Por los datos eso es posible. Trini viene, a ver, vamos todos a ganarle a Trini. Modelo cascada es también conocido como. El anterior que decían manipulable, bueno, algunas veces se puede manipular. Pero no conviene. Estaba riéndome por eso. No conviene que sea manipulable. Maldito sea. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Cascada es conocido como tradicional. Muchas veces modelo tradicional. Y pues, a veces con otros adjetivos. Como no quiero trabajar acá. Adjetivos malos. Adjetivos que no vamos a reproducir en este espacio. Sí. Toma la delantera. Sí. Nuestros primeros Siguiente. están ahí, ¿eh? Cliente también puede El ser un cliente también usuario. puede ser usuario. Verdadero. ¿Qué diferencia había en un cliente que no es usuario? Que solo tiene plata. Y va a pagar por eso y no lo va a usar. No va a usar el producto. Solo tiene plata. Bien, Mason acaba de tener una racha de respuestas de 3. On fire. Vamos a la siguiente. Una versión puede estar determinada por puede ser más de. Sí, acá veo lo mismo. Bueno, Hicimos sí, ahí trampa. puede ser más de una, sí. Pero hago trampa y no me acuerdo. Había trampa, había trampa. Había trampa, bien, acá había 2 posibilidades. Igual muy bien, fueron pegaron todas todos. Muy bien, a esos dos. Cualquiera de esas dos posibilidades estaba Sí, bien. sí, o las 2. Muy bien allí, ¿eh? Ninguno se fue por las que no eran. Muy bien. Las metodologías ágiles proponen construir proyectos en iteraciones.
Bien. Vamos. No vamos a decir quién fue el uno porque... no. Trini está de vuelta con una racha de respuestas de 3. Vamos. Está Está agitado. peleado, ¿eh? ¿eh? Está re peleado. ¿Cuál significa quality assurance? Ahí están como locos. Ahí está. Escucha. La competencia. Encima dependés de la velocidad del internet, eso es una garcha. Bien, verdadero. QA, Quality Assurance, y QC, ¿qué significaba? Quality control. Muy bien. Excelente. No había una pregunta de esas, así que... Vamos. Delph viene... Pero están peleaditos, ¿eh? Están como todos muy juntitos. El documento que especifica lo que el usuario quiere es... Lama... Vamos. Vamos, ahí ¿viste? Empiezan a festejar. No me dejó contestar. Los requisitos del usuario. Eso es de las primeras clases. Documento de especificación de requisitos. Verdadero o falso. El testing exhaustivo es imposible. Uno de los principios. Bien. Uno de los 7 principios, que dice Luis. Uno de los 7 principios del testing. El modelo B nos permite verificar y validar durante el desarrollo. También de las primeras clases, clase número 2, si no me recuerdo mal. Bien, el modelo B, que por un lado íbamos desarrollando y por cada etapa del desarrollo nosotros íbamos verificando y validando. Vamos, está peleadísimo. Ay, no vi. Están Trini y Agus ahí con cabeza. Se picó. Te picó. El usuario nunca puede ser cliente. Falso. El usuario puede ser el cliente. El que paga y además lo va a usar. Siguiente, y vamos. Uy, están ahí. Esto está en fire. El falso es la diferencia entre el resultado esperado y el obtenido. Verdadero. Resultado esperado versus resultado obtenido. Cuando difieren, que hay una falla. Ay, siguen tan cerquita y creo que es la última. Verdadero o falso. Una versión alfa es la más estable.
Falso. Cuando definió alfa y beta por su estabilidad. Bueno, Ay, fallé en la última. siguiente. En el 3, Florencia. En el 2, Agus. Y en el podio, y con el número 1, Trini. Felicitaciones, Trini. Ahí el equipo de Transistemas te va a hacer llegar. Ahí no tiene el micrófono. No, Una actividad extra. una actividad extra para la aprobación de este curso. Esta que pasó. Esta que pasó. ¿Algunos se acordaban o no se acordaban? Más o menos. Yo me acordaba, porque los viernes por lo general hago esto. Hago la tarea para el sábado estar fresca. Bueno, bien. Cada tanto vamos a hacer un tipo de actividad de esta para que vayamos recordando lo que estamos viendo, porque vieron cómo son los conceptos. No los vemos y se olvidan y son importantísimos. Y algunas de estas preguntitas... Remarquemos ¿sí? que estaban todos con 13 de 15, 12 de 15, estaban ahí. Sí, estaban ahí. A ver, no sé. Fue diferencia de tiempo nada más ahí. Sí, Sí, no, nada más. que fue como capciosa la de hoy, que tenía como medio un jueguito de palabras y ahí me perdí un poquito. Bien, eso es para hacerlo. Muchas de estas preguntas, así como ven que pueden ser de entrevista. Hay entrevistas que hacen preguntas de estas, sobre todo para seniority que recién comienzan. Hay algunas que pueden, yo las uso. Claro. Yo uso ese tipo de preguntas y muchas de las preguntas que utilizo por ahí a veces, no sé, Fran y Luis, que les gusta preguntar a veces en algunas entrevistas. Bueno, hemos ido unos 5 minutitos. Pero me gustan las entrevistas que tienen situaciones prácticas, con unos obstáculos.